Que la paz y la gracia de nuestro Señor estén con cada uno de ustedes. Antes de sumergirnos en esta historia de fe y redención, te invito a hacer una pequeña pausa. Si este mensaje llega a tu corazón, compártelo con alguien que necesite un recordatorio de la infinita misericordia de Dios. Que cada me gusta sea una pequeña oración de gratitud y que tu suscripción sea un paso más para fortalecer nuestra comunidad de fe. Al hacerlo, nos ayudas a esparcir estas semillas de esperanza. Que Dios bendiga tu generosidad y tu tiempo. Ahora, abramos nuestro corazón para escuchar. Hay un viejo dicho que susurra que el silencio, a veces, puede romper un alma con más fuerza que el más desgarrador de los gritos. Y aquel día, en el sagrado recinto de una iglesia adornada para la felicidad, el alma de Elena se quebró en un silencio absoluto y profundo. Ella había soñado con ese día, con las flores blancas, las promesas susurradas ante el altar y un amor que se extendería hacia la eternidad. Pero el destino, ese misterioso tejedor de nuestras vidas, tan sabio como a veces puede parecer cruel, tenía otros planes. Quizás debamos recordar siempre que a veces Dios no nos quita aquello que amamos, más bien, con su infinita sabiduría, nos libra de aquello que, sin saberlo, nos habría destruido. La iglesia estaba llena. El aroma de los lirios se mezclaba con el incienso sagrado, y los murmullos de los invitados flotaban en el aire como una marea expectante. Las campanas resonaban a lo lejos, un eco celestial que parecía anunciar que el cielo mismo contenía la respiración en ese instante solemne. Elena, vestida de un blanco puro que reflejaba la inocencia de su corazón, sostenía su ramo con manos temblorosas. Su mirada, fija en la gran puerta de madera, estaba llena de la fe de quien aún cree que el amor es suficiente, de quien no puede imaginar que existen finales que son, en realidad, comienzos disfrazados de tragedia. Pero el reloj, indiferente a su ansiedad, siguió su marcha implacable. Y con cada segundo que pasaba, la esperanza en sus ojos se derretía como la cera de una vela bajo una llama voraz. Los murmullos se convirtieron en un silencio pesado, un silencio que se sentía como un cuchillo afilado suspendido en el aire. El sacerdote, con un gesto de compasión, evitó su mirada. Alguien en la primera fila dejó escapar un suspiro de lástima, y el tiempo pareció congelarse en un punto dolorosamente eterno. Fue entonces cuando lo comprendió. El hombre que debía llegar, el hombre al que le había entregado su corazón, no lo haría. No derramó una sola lágrima frente a ellos. Con una dignidad que brotaba de lo más profundo de su dolor, simplemente bajó la cabeza, depositó con delicadeza el ramo de flores sobre el banco de madera y caminó, con paso lento pero firme, hacia la puerta lateral. El encaje de su vestido rozaba el suelo de piedra, arrastrando con él la dignidad rota de quien acaba de perderlo todo. Las miradas de todos la siguieron como agujas invisibles, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a pronunciar una sola palabra. Porque cuando la vergüenza camina, el mundo entero se queda mudo. Esa noche, en la soledad de su habitación, se miró al espejo y apenas pudo reconocerse. El reflejo le devolvía la imagen de una mujer sin brillo, vacía, con los ojos apagados por la tristeza y la fe temblando al borde del abismo. Por un momento pensó en quedarse, en fingir que todo estaba bien, en soportar las miradas de compasión. Pero el aire de su pequeño pueblo se había vuelto irrespirable, cargado de rumores y de una piedad que hería más que el desprecio. Al amanecer, con los primeros rayos de luz filtrándose por la ventana, empacó lo poco que tenía. En una vieja maleta guardó un vestido sencillo, una fotografía descolorida y un suspiro que pesaba más que todo lo demás. Tomó un tren hacia el aeropuerto sin un destino claro, sin un plan. Solo quería huir. Huir del eco de una promesa rota, del sonido hueco de una iglesia donde aún resonaban los pasos que nunca llegaron.
El avión despegó, atravesando un manto de nubes densas que parecían un reflejo de su alma confundida. Elena cerró los ojos y, en el silencio de su corazón, elevó una oración. Dios mío. No entiendo nada de lo que está pasando, pero te entrego mi dolor. Llévame a donde deba estar. No pidió amor, ni venganza, ni explicaciones. Solo pidió dirección. Y sin saberlo, en esa humilde entrega, su oración fue escuchada en lo más alto del cielo. El destino, o mejor dicho, la providencia divina, la llevó a un país pequeño, un rincón del mundo de montañas siempre verdes y aldeas tranquilas cubiertas por un velo de niebla. Allí, entre calles empedradas y casas de techos rojos, alquiló una habitación sencilla. La dueña, una anciana de sonrisa amable y ojos sabios, le ofreció una taza de té de manzanilla y una calidez que no hacía preguntas. Por primera vez en semanas, Elena respiró profundo sin sentir que el dolor le oprimía el pecho. Los días pasaban lentos, casi suspendidos en el tiempo, como un bálsamo para su alma herida. Caminaba por los mercados locales, observaba a los niños correr tras las palomas, escuchaba idiomas que no entendía pero que, extrañamente, le sonaban a libertad. El mundo seguía girando, ajeno a su historia de desamor, y en ese bendito anonimato, su espíritu comenzó a curarse, poco a poco, como una herida que cicatriza bajo el sol tibio de la mañana. Una tarde, mientras el cielo se teñía de grises y el aire olía a lluvia inminente, decidió alejarse del pueblo. Siguió un sendero que bordeaba un bosque frondoso. El viento movía las ramas de los árboles como si quisiera anunciarle algo. Y entonces, lo escuchó. Un llanto suave, entrecortado, casi ahogado por el murmullo de los truenos que se acercaban. Elena se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco. Guiada por aquel sonido frágil, se adentró un poco más hasta encontrarlo. Debajo de un gran árbol, temblando de frío y cubierto de barro, había un niño pequeño. Estaba completamente solo. No había nadie cerca. Nadie lo buscaba. Por un instante, dudó. El miedo la rozó por dentro como una sombra fría. Pero algo dentro de ella, quizás esa misma fe que creía haber perdido para siempre, la empujó a actuar. Se arrodilló a su lado, lo envolvió con su chal y lo tomó en brazos. El pequeño cuerpo del niño estaba helado, pero en su mirada asustada aún había una chispa de vida. Mientras corría de regreso al pueblo bajo la tormenta, con el pequeño aferrado a ella, Elena sintió que algo en su interior, algo que había estado dormido y roto, también despertaba. El médico local la recibió con gravedad, sin hacer preguntas. Ella esperó toda la noche, sentada en una silla de madera junto a la cama del pequeño, velando su sueño. Observaba su rostro sereno con esa mezcla de ternura y miedo que solo nace cuando algo sagrado y nuevo está comenzando. No sabía quién era, ni de dónde venía, pero había algo en ese niño abandonado que la conmovía hasta lo más profundo del alma. Quizás era porque, de alguna manera, ambos habían sido abandonados, cada uno de una forma distinta. Cuando amaneció, el doctor le dio la noticia. El niño no tenía familia. Lo habían encontrado días atrás cerca del río, sin nombre, sin historia, sin una voz en el mundo que lo reclamara. Elena guardó silencio, lo miró dormir, y sintió que algo en su pecho, aquel músculo que se había roto frente a un altar, comenzaba a latir de nuevo, con un ritmo distinto, un ritmo de propósito. Desde ese día, Elena volvió cada mañana al pequeño hospital. Le llevaba pan recién hecho, le leía cuentos y le cantaba las canciones de cuna que su abuela le había enseñado. El niño aún no hablaba, pero sus ojos sí lo hacían. Y en esos ojos grandes y profundos, Elena encontró un reflejo de sí misma. Eran dos almas que el mundo había dejado atrás, pero que Dios, en su misterioso plan, había hecho coincidir.
Lo que sentía ya no era compasión, era amor. Un amor distinto al que había conocido. Un amor silencioso, puro, incondicional. Un amor que no exige, no promete, solo abraza. Y sin darse cuenta, cuidando de la herida de otro, Elena comenzó a sanar la suya. Cada sonrisa tímida del niño era como un nuevo amanecer en su vida. Cada pequeño gesto, una oración respondida. Y aunque todavía no lo sabía, ese encuentro fortuito bajo la tormenta cambiaría su destino para siempre. Porque aquella puerta que se cerró con estrépito en la iglesia no había sido un final, sino el comienzo de una historia mucho más grande, una historia escrita desde el cielo. Una historia donde su más profunda herida se transformaría en su más grande propósito, y su más dolorosa pérdida, en su más increíble milagro. El cambio en Elena fue gradual, casi imperceptible. Quizás comenzó el primer día que el niño le sonrió, o tal vez aquella noche en que, agotada, se quedó dormida en la silla del hospital y despertó con la pequeña mano del niño sujetando la suya. Era un gesto simple, pero en ese contacto, una ternura nueva, limpia y sin nombre se encendió en su interior, como una chispa divina que atraviesa la oscuridad sin hacer ruido. Su rutina se transformó. Cada mañana, su primer pensamiento era para él. A veces llegaba con pan caliente envuelto en una servilleta, otras con flores silvestres aún mojadas por el rocío. El personal del hospital ya la conocía y la saludaba con afecto. Ahí viene la mujer del niño, decían con una sonrisa que mezclaba cariño y respeto. Elena no corregía a nadie. En el fondo, su corazón ya sabía lo que su mente aún no se atrevía a nombrar: ese niño le pertenecía, no por la sangre, sino por el destino. El pequeño comenzó a mejorar. El color regresó a sus mejillas y su mirada, antes vacía, se llenó de una curiosidad infinita. Aún no hablaba, pero lo observaba todo. Parecía aprender el lenguaje del mundo a través del silencio. Y a veces, cuando Elena se levantaba para irse, él estiraba sus bracitos, pidiéndole que se quedara un poco más. Y ella siempre se quedaba, sin importar la hora, porque en su compañía encontraba un propósito que había perdido. Los días se hicieron semanas, y las semanas, meses. Elena dejó de contar el tiempo. Había dejado de mirar hacia atrás, hacia aquel altar vacío que una vez fue el epicentro de su dolor. Ahora, su vida giraba en torno a ese niño sin nombre, ese pequeño milagro que, día a día, le devolvía un pedazo de sí misma que creía perdido para siempre. Una mañana de primavera, cuando el aire olía a tierra fértil y los árboles se vestían de flores nuevas, el médico la llamó a su despacho. Sobre la mesa había un montón de papeles. Su voz fue pausada, pero clara. No hemos encontrado a su familia. Nadie lo busca. Nadie ha preguntado por él. Elena guardó silencio, sus manos entrelazadas sobre su regazo. El médico la observó unos segundos, como quien ya conoce la respuesta antes de formular la pregunta. Si usted quiere, añadió suavemente, puede iniciar el proceso de adopción. Elena no necesitó hablar. Solo asintió con una serenidad que le brotaba del alma. No fue una decisión repentina, era una verdad que ya habitaba en ella, esperando el momento justo para manifestarse. Al salir del hospital, el sol le acarició el rostro. Caminó despacio, sin prisa, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no cargaba con el peso del pasado, sino con la ligereza de la gratitud. En las semanas siguientes, llenó formularios y respondió preguntas. El proceso fue largo, a veces tedioso, pero no se desesperó. Había aprendido a esperar sin ansiedad, comprendiendo que los planes de Dios se mueven a su propio ritmo y que las cosas verdaderamente importantes no se apresuran. Mientras tanto, el niño crecía, y un día, entre risas y balbuceos, pronunció una de sus primeras palabras: mamá.
Elena lo escuchó con una incredulidad que le apretó el corazón. No lloró, pero sintió una corriente tibia recorrerle el alma. Aquel sonido breve, casi un suspiro, valía más que todas las promesas rotas del mundo. Porque lo que un día fue abandono, ahora se había convertido en pertenencia. Decidió llamarlo Samuel. Porque Dios escuchó, susurró para sí misma mientras firmaba el último papel con manos temblorosas. Y así, lo que comenzó bajo una tormenta, se convirtió en un hogar. En una pequeña casa entre montañas, los dos aprendieron a vivir de nuevo. Ella horneaba pan por las mañanas, y él jugaba con un perro callejero que apareció un día en la puerta y nunca más se fue. No tenían mucho, pero tenían lo suficiente. Tenían paz. Cada tarde, la risa de Samuel llenaba cada rincón de la casa, como si las paredes respiraran luz. Y fue entonces cuando Elena comprendió la verdad en su totalidad. Dios no le había cerrado la puerta del amor, solo la había guiado hacia otra forma de amar. Una forma más pura, más eterna. El tipo de amor que no promete nada, pero lo entrega todo. A veces, mientras tejía junto a la ventana, veía a Samuel correr por el jardín. El sol se filtraba entre las cortinas y la brisa movía su cabello. Y entonces, sin darse cuenta, sonreía. Esa ventana era ahora su altar. Y cada rayo de luz, una bendición silenciosa que le recordaba que las pérdidas, en las manos de Dios, también pueden florecer. Un día, una carta llegó desde su país de origen. El sobre llevaba el nombre de aquel hombre que la abandonó. La abrió con manos firmes, sin miedo ni rencor. Era una disculpa tardía, llena de palabras que ya no necesitaba leer. Cuando terminó, la dobló con calma y la guardó en un cajón. El amor que había perdido ya no dolía. Había cumplido su propósito, llevarla exactamente a donde debía llegar. Esa noche, mientras Samuel dormía, Elena se sentó frente a la ventana abierta. La luna iluminaba las montañas y el viento movía las cortinas blancas. Cerró los ojos y susurró una oración de gratitud. Gracias, Dios mío, por las puertas que cerraste y por las ventanas que abriste. En ese instante, comprendió que los milagros no siempre llegan con trompetas ni resplandores. A veces, llegan en la forma silenciosa de un niño dormido, respirando paz a tu lado. Entendió que la vida, con toda su dureza, no le había quitado nada. Solo la había guiado hacia lo que su alma realmente necesitaba. El tiempo pasó sin hacer ruido. Las estaciones se sucedieron una tras otra, pintando las montañas de verde, luego de oro y finalmente de blanco. En esa pequeña casa entre colinas, la vida floreció en la sencillez. No había lujos, pero sí paz, y a veces, la paz es el milagro más grande de todos. Samuel crecía, convirtiéndose en un muchacho noble y trabajador. Su corazón, moldeado por el amor incondicional de Elena, era tierno y compasivo. Ayudaba en el huerto, cuidaba de los animales y enseñaba a leer a los niños más pequeños del pueblo que se acercaban a su hogar. Su casa se había convertido, sin buscarlo, en un refugio, un lugar donde la puerta nunca estaba cerrada y siempre había un trozo de pan y una palabra de aliento para quien lo necesitara. La gente del pueblo, al verlo pasar, decía, ese muchacho fue criado con amor. Se le nota hasta en la mirada. Y tenían razón. El amor deja huellas invisibles, marcas en el alma que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Cuando Samuel cumplió 18 años, decidió estudiar para ser maestro. Quiero enseñar, mamá, dijo una tarde, como tú me enseñaste a mí, no solo a leer, sino a creer. Elena lo apoyó con todo su ser, y aunque una suave nostalgia la embargaba al verlo partir, comprendió algo más profundo: los milagros no se poseen, se cultivan para que florezcan y luego caminen solos, esparciendo sus semillas por el mundo.
El día que Samuel se marchó, la casa quedó en un silencio dulce, lleno de recuerdos. Elena preparó pan, como cada día, y se sentó junto al fuego. Recordó aquel altar lejano, aquel vestido blanco, y sonrió. Si pudiera volver atrás, no cambiaría ni un solo instante de su historia, porque ahora entendía que Dios nunca la había abandonado, solo le había cambiado la dirección del amor. Los años siguieron su curso paciente. Samuel, ya convertido en un hombre, enseñaba en una escuela de otra ciudad, donde había iniciado un proyecto para ayudar a niños huérfanos, inspirado en el legado de su madre. Las cartas que le escribía a Elena eran un testimonio constante de gratitud. Una mañana, mientras Elena cuidaba de su jardín, vio una figura al final del camino. Era Samuel, que había vuelto. No hicieron falta palabras. Se abrazaron largo y tendido, como quien regresa al punto exacto donde todo comenzó. He pensado en volver, mamá, le dijo unos días después. Quiero quedarme. Quiero cuidar esta casa, este jardín, y continuar lo que tú empezaste. Elena lo miró con los ojos brillantes de orgullo y lágrimas. Entonces, ya lo entendiste todo, hijo mío, susurró. El amor no se guarda, se multiplica. Y así fue. Samuel reabrió la pequeña escuela del pueblo, y en la puerta colgó una frase escrita con letras sencillas: aquí aprendemos a mirar por las ventanas que Dios abre. Elena, ya anciana, pasaba las tardes sentada junto a esa ventana, su altar, viendo su jardín florecer una vez más, escuchando las risas de los niños. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma seguía luminosa. Una noche, mientras Samuel la arropaba con una manta, ella le tomó la mano. Durante mucho tiempo, hijo, pensé que Dios me había dejado sola. Él sonrió con ternura. Y ahora, continuó ella, ahora sé que nunca estuve sola. Solo estaba en el camino hacia ti. A la mañana siguiente, el sol entró suave por la ventana. Samuel encontró a su madre dormida en su silla, con una paz infinita en el rostro, como quien finalmente regresa a casa. En sus manos sostenía una pequeña nota, escrita la noche anterior: no temas cuando Dios cierre una puerta. A veces, lo que parece un final, es solo el comienzo de tu verdadero propósito. Samuel no lloró con tristeza, sino con gratitud. Comprendió que el amor no muere, solo se transforma. Y mientras el viento movía las cortinas, repitió en voz baja: gracias, Dios, por la mujer que me enseñó a ver tus ventanas. La historia de Elena nos recuerda una verdad profunda. A veces creemos que el final de algo es una pérdida, pero en el plan divino, a menudo es el comienzo de nuestro propósito. Dios no cerró esa puerta para castigar a Elena, la cerró para guiarla hacia la ventana que cambiaría no solo su historia, sino la de muchos otros. Si hoy tú también sientes que una puerta se ha cerrado en tu vida, no te desesperes. Levanta la mirada. Quizás, como Elena, estás a solo un paso de descubrir que lo que perdiste no era tu destino final, sino el camino necesario hacia la bendición que Dios ha preparado para ti. Si esta historia ha tocado tu alma y te ha recordado que los planes de Dios son más grandes que los nuestros, escríbelo en los comentarios con la frase: confío aunque no entienda. Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita hoy. Y si deseas seguir nutriendo tu espíritu con relatos que nos recuerdan que ninguna puerta cerrada es definitiva cuando Dios tiene el control, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada suscripción es un testimonio de fe y nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes de esperanza. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Nos encontramos en la próxima historia de fe.